la versión del 6 de marzo pasado del proyecto de decreto, que abroga diversas disposiciones de la reforma educativa, RE, de 2013 modifica, con este fin, los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este proyecto, Morena pretende dar cumplimiento a la promesa de campaña que realizara Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en apoyo a los líderes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, quienes desde un principio se opusieron radicalmente contra la reimpulsada, en 2013, por los tres partidos mayoritarios del momento, PRI, PAN y PRD. La anunciada transformación educativa de AMLO, a través del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se ha centrado principalmente en criticar la red de Peña Nieto, sin aclarar en qué se diferenciará de esta, la que ha sido denostada una y otra vez como un elemento central del modelo neoliberal que hoy, de 18 de marzo, AMLO la declaró muerta. Por lo anterior, resulta de especial importancia conocer lo que los diputados de Morena pretenden modificar de la Constitución y de las leyes secundarias para construir un nuevo modelo educativo que sea distinto del anterior. En mi opinión, después de leer la propuesta de Morena, que se discutirá este mes en la Cámara de Diputados, creo que dista de ser una muy distinta a la red de 2013. Por ello, a continuación, señalaré 8 elementos comunes a las dos reformas. Primero, la propuesta de las 4 toneladas elimina el adjetivo calidad de la educación, sin embargo, este se sustituye por el de excelencia. Ambos términos aluden al mismo significado, el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Segundo, la 4 toneladas menciona que la educación se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad y que tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano. La misma idea fue propuesta en la RE, pero con otros términos. Tercero, la 4 toneladas prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, lo mismo que la RE. Cuarto, la 4 toneladas propone que los docentes tengan acceso a un sistema de formación para que puedan cumplir con los objetivos del sistema educativo nacional. La misma idea se planteó con el servicio profesional docente. En ambos casos, se plantea que la formación atenderá a las necesidades particulares de los profesores. Quinto, la 4 toneladas propone que el personal que ejerza la función docente y directiva tendrá que pasar por un proceso de admisión, promoción y reconocimiento, pero no de permanencia.
Esta propuesta es idéntica a la de la RE, con excepción de la evaluación para la permanencia. Sexto, la 4 toneladas propone que el Estado asegurará que los materiales, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno contribuyan a los fines de la educación. La misma idea se planteó en la RE que, además, estableció la idoneidad del personal docente y directivo como elementos consustanciales para poder cumplir con el derecho que tienen los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad. Séptimo, la 4 toneladas propone que el Estado adoptará las medidas para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la igualdad de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. La RE tuvo como eje rector la misma propuesta. Octavo, la 4 toneladas propone establecer un organismo público autónomo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, mismo que era parte de la RE. Las funciones de ambos organismos son prácticamente las mismas, salvo las de emitir lineamientos para la evaluación de los docentes. La estructura administrativa del nuevo organismo también es muy parecida a la del INEE, así como la forma de elegir y renovar a los integrantes del Consejo Directivo. Como se podrá apreciar, el proyecto de decreto de Morena para la transformación de la educación mexicana es muy parecida a la RE que se quiere abrogar. La única gran diferencia que observo es la eliminación de la evaluación docente con fines de permanencia que, en términos de la CNTE, AMLO y Morena tiene fines punitivos. El resto de la propuesta es una burda copia de la RE, la cual parafrasea sus principales ideas. Y como dijo Goethe, la originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro. ****. El autor es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C.